Estás entrando a El Mundo Según Vince y hoy vamos a reaccionar a algunos de los videos sobre pues los homenajes y este fallecimiento de Daniel Bisoño. Voy a tratar de ser, dentro de lo que cabe, pues sí, claro, respetuoso, sobre todo porque pues por su familia y porque deja una niña pequeña, ¿no? Tiene como 8 años su hija Micaela, entonces voy a tratar de tocarlo de la manera más objetiva posible. Espero lo comprendan, que pues es una noticia reciente y por lo cual pues todavía es como muy sensible para muchas personas, ¿no? Entonces lo vamos a tocar con cuidado, simplemente vamos a reaccionar, ¿va? Ya saben que de todas maneras, si quieren algo de comedia o sarcasmo, pues en el canal tengo otras video reacciones donde sí nos podemos acá reír de un chingo de cosas. Hoy pues vamos a tratar de justo a lo mejor no irnos tanto al humor, sino más bien pues sí a la noticia. Pero antes recuerda por favor suscribirte a este canal, El Mundo Según Vince, activa también la campanita y dale like al video para que este canal llegue a muchas más personas. También me puedes seguir en todas las redes sociales como @sax_meow. Sí, así como sax de saxofón y meow de gatito. Ahora sí, vamos a darle play a los videos. Les conté algunos videos que quería ver aquí con ustedes. El primero, por ejemplo, es el programa que fue de hoy, de Ventaneando, del 21 de febrero. Bueno, ahora sí, vamos a darle play. Llámele a la familia que se está re bueno. A divertirse, a reírse, a olvidarse de los problemas. ¿Qué creen? ¿Qué? Muy buenas tardes. El día de hoy estamos tristes. Me cuesta muchísimo trabajo hablar y hoy nos toca despedir y darle las gracias a Daniel. Chale. Sí, pues sí, obviamente se les nota, pues, ¿cuántos años hay con él? Como 25 años, no sé si es un rato. Esta es quizás la asignación más difícil en la historia de Ventaneando. Un trago más que amargo. Una noche oscura. Miren, ahí con su peque justamente con Micaela. Un duelo cuya magnitud nos rebasa. Pero con todo y eso, tenemos frente a nosotros la noción del deber y el compromiso de despedir, como amerita, a un miembro destacadísimo de nuestra familia, a un insustituible colega, a un inolvidable amigo. Sí, pues mucha gente dice, ¿no? Que la verdad el alma de Ventaneando era Bisoño. O sea, aunque a lo mejor él no hiciera como tal, no me acuerdo dónde escuché hoy que, aunque como tal él no hacía notas periodísticas y así por el estilo, pues él ponía con su sola presencia y su solo carisma y toda la onda, pues era capaz de llenar todo el cuadro, ¿no? Entonces, y sí, yo me incluyo, la verdad es que me acuerdo justo desde morrito que mi mamá empezaba a ver Ventaneando, pues quien más como que cuando salía o veía que él hablaba era de, a ver ahora qué mamada va a decir, ¿no? Desde chiquito pues siempre me ha gustado la comedia, entonces siempre le he puesto más atención al que hacía los comentarios cagados, entonces pues al primero que llamó mi atención del programa pues era Bisoño, ¿no? Y pues sí, lamentable, muy lamentable el deceso, bien joven, güey, 51 años. Sí, ya sé, ya pasa que cuando uno, no sé, tiene 16 años, te dicen 51 años y estaba ya bien viejito. Pero, güey, ya cuando andas en el tercer piso, cuando andas en tus 30, te dicen, no, 51. ¿A poco tan joven? Entonces, oh, está cañón. Recuerden también que debo de ir parando el video por motivos de copyright y para que podamos entrar en esto del uso justo sobre comentarios, reseñas, análisis, reacciones y todo esto. Y a un querido hermano. Daniel Bisoño ya no está entre nosotros, aunque la huella de su paso por este plano será indeleble, no solo como el irreverente, chispeante y talentoso conductor que siempre fue, sino también como el amoroso padre, como un comprometido vamos a regresarle esa fotito. Conductor que siempre fue, sino también como el amoroso padre. Sí, güey, a ver si se le ve en su carita, güey, que adoraba a su peque, güey. Como un comprometido hijo y hermano,
y una extraordinaria persona. Daniel Aguilar Bisoño. Ah, ya no le alcancé a pausar, pero, güey, ya qué flaco se veía. Bueno, ya para que le pauso a ese específicamente, ya han visto seguramente también las comparaciones de cómo se veía antes a imágenes recientes. Sí está cabrón el cambio, güey, sí está muy, muy cabrón cómo la enfermedad chupa a la gente, güey. Nació el 19 de mayo de 1973 en la Ciudad de México. Con su inigualable estilo, así lo narró alguna vez a Mónica Garza. Daniel, ¿dónde naciste? Nací aquí en México DF en 1973, en un hospital que era de un tío de mi mamá, porque él me quería traer al mundo. Y a fin de cuentas me trajo él al mundo, pero no podía yo salir a la hora de nacer. Entonces ya venía a la cabeza, pero faltaba lo demás, que es lo grande, ¿no? Entonces pues no había ni para dónde. Entonces con fuerza. Y siempre, ¿no? Hacía acá sus comentarios jocosillos y pues acá el chiste de tío. Era el clásico chiste de tío, pero pues sí tenía su gracia para contarlo, ¿no? Que era el chiste. Pues tuve que nacer. Desde pequeño mostró aptitudes para el medio artístico, donde sus comienzos fueron como actor. Bien, ahí, güey, también apenas me enteré que era sobrino de Angélica María y por lo tanto primo de Angélica Vale, güey, no sabía esa parte del lore de Bisoño. Cuando su mamá lo llevaba a los castings. Me acuerdo por una tía que se dedicaba a representar artistas, ¿no? Ajá. Mi tía Maru. Entonces fuimos y hice el casting y me quedé, ¿no? Y ya de ahí, pues ahí empezó este martirio. En 1982 debutó en el cine con la película Fieras contra Fieras, donde actuó al lado de Carmen Salinas, Resortes y Sergio Ramos, entre otros. Pues al chile no la topó, pero pues sí, sí sabía nada más que pues ya tenía muchísimos años como que actuando, conduciendo y etc. También participó en Ya Nunca Más y El Más Valiente del Mundo, alternando con María Antonieta de las Nieves y Ramón Valdés. La Chilindrina era mi enamorada. Luego salía en esa película también Edgar Vivar, bueno, básicamente el elenco de Chespirito y algunos otros, Pelayo, Amparito Rosamena. En teatro apareció siendo casi un adolescente en la obra Los Tenis Rojos. Ah, y ahí creo que está acá arriba, ¿no? Sí, en la parte de arriba. Ah, traía lentes, güey, ahí. Ah, esperen. No mamen, una disculpita, güey, perdón. Siempre que estornudo con ganas, carajo. Errores técnicos. Aprovecho para regresarle un poquito ahora hacia la foto y que se vea mejor. Miren, está ahí hasta arriba Bisoño. El tercero de izquierda a derecha. Sí, güey, súper chavo. En la obra Los Tenis Rojos, con otras figuras juveniles como su prima Angélica Vale y Alex Ibarra. Ahí está. Aunque sus pininos en este arte los hizo en Reino Aventura, parque de diversiones del que... Güey. O sea, aquí sí te pasan buen lore de Bisoño, güey. Eso tampoco me la sabía. Yo sí todavía alcancé Reino Aventura, pero ya casi nada, ya el final prácticamente. Que además fue locutor. No obstante haberse preparado originalmente como actor, el trabajo más importante de su vida llegaría años más tarde en un ámbito que ni siquiera imaginaba. Ocurrió al ingresar al programa de televisión Caiga quien caiga, gracias a que Pedro Sola lo recomendó con Pati Chapoy, un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Llegaba yo en el pecero y en TV Azteca, por favor, y ya me bajaba así de lecherito a 3 pasos y ya entraba, ¿no? Cuando Mónica Garza me dio la oportunidad en Caiga quien caiga, que fue, pues en realidad, camino de TV Azteca fue lo que abrió toda mi vida, ¿no? O sea, ¿qué te puedo decir? En 1997, Daniel se sumó al cuadro de conductores de Ventaneando. Güey, ahí sí, súper chavo, güey. Ah, bueno. Imprimiendo su... Chapoy, bien acá todavía. Ya era 90s, pero como que todavía me da un más aire ochentero, ¿no? Mordaz estilo desde el primer momento. Un sello que atrajo la atención del público. Sí, güey, súper chavo, no mames. Sí, pues igual que ha de haber tenido ahí, pues menos de 25 seguramente. Y cimbró frecuentemente a los famosos. Antes era el que soñaba ser y ahora soy el que soñé. Porque después de Ventaneando... Programas como Tempranito. A la par de su trabajo en Ventaneando, Daniel condujo otros programas como Tempranito, donde hizo gala de su personaje La Güera Limantur, La Remolacha, El Club de las Baquetonas, Domingo Azteca, Aquí está la Papa, Mercado Azteca, Desafío de Estrellas
y Segunda Oportunidad. En radio incursionó en programas como Video. Creo que esos eran como de la Academia Verso, ¿no? Esos programas. Vamos a adelantarle un poquito. Pero ahí nos dicen que pues sí, que estuvo en radio, televisión, teatro, ahí lo del el tenorio cómico. A ver, vamos a ver lo de la boda. A Lagunilla, a mi Daniel barrio. contrajo matrimonio por vez primera con Mariana Zavala en el 2001, de quien se divorció años más tarde. Entre sus parejas sentimentales también figuraron Mariana Ochoa. Esa tampoco me la sabía, güey. No sabía que andaba con Mariana Ochoa. Bueno, que anduvo con Mariana Ochoa, güey. Fran Merrick y Cristina Rivapalacio, Esa sí me la con sabía. quien se casó en el 2014 y procreó a su única hija Micaela, quien a todas luces lleva en la sangre la vena artística de su amado padre. Ajá, güey. La güera Limantur y la mini güerita Limantur, qué bonito. Durante más de 2 décadas, Daniel Bisoño fue el alma de Ventaneando, con su estilo único de comentar las noticias del espectáculo, un elemento infaltable, hasta que en mayo del 2023 empezó a ausentarse de la sala más famosa de la televisión mexicana a causa de... Me atrevería a decir, estoy suponiendo, yo me imagino, la verdad, no sé, obviamente no tengo acceso a los números de los ratings o audiencias, pero me atrevería a decir que en cuanto empezó a ausentarse Bisoño, el rating empezó a bajar, porque les digo, hay mucha banda que pues veía el programa exclusivamente, a lo mejor por Bisoño, o que a lo mejor no exclusivamente por él, pero cuando no estaba sentían que le faltaba algo, ¿no? O sea, enseguida es de esas personas que se nota su ausencia. Entonces, de los males, muy males, el menor. Como ahorita dicen, pues ya justo por las complicaciones en su salud, pues él ya se empezaba a ausentar mucho en el programa, ya las ausencias eran como más prolongadas, o sea, ya estaban acostumbrándose a sacar pues la chamba sin Daniel, ¿no? Aunque seguro la gente pues siempre seguía esperando a Daniel y todo, pero pues ya también era obvio que estaba sufriendo mucho, entonces también ya he visto muchos comentarios de que qué bueno que ya está descansando y todo, entonces sí, ya era pedirle demasiado que volviera a regresar, aunque por ahí también escuché que contrariamente a como se ha creído, que quien lo estaba ahí chingue para que regresara al programa después de que estaba muy grave, las veces que Daniel pues salía del hospital y más tardaba en salir que en regresar a Ventaneando, ¿no? Se pensaba que era Pati Chapoy la que lo presionaba, pero se dice, no sé, al menos Pati Chapoy justo ha comentado que no, que en realidad ella no lo presionaba para regresar, que era él el que quería regresar como lo más pronto posible. Y pues sí lo podría creer, porque habemos muchas personas así que somos como tan, no, es que the show must go on, el show debe continuar, entonces nos cuesta muchísimo, aún por cuestiones de salud, bajarnos del escenario, ¿no? Bajarnos de la chamba. De diversos padecimientos que minaron su salud. El primero de ellos, las úlceras esofágicas que lo llevaron a ser intervenido de urgencia en mayo del 2023. Aunque se recuperó, luego le sobrevino una cirrosis hepática por la cual en septiembre del año pasado fue sometido a un trasplante de hígado. No, hay por ejemplo, pues les digo, la enfermedad chupa a la gente, güey, horrible. Que lamentablemente no perduró debido a una infección bacteriana cuyo tratamiento desencadenó el fallo de otros órganos vitales. Nuestro querido Daniel Bisoño ha partido ya, aunque vivirá para siempre como una figura excepcional de la televisión mexicana, con su humor negro y su chispeante estilo. Así lo recordaremos siempre. Tengo un amplio umbral de la burla a mí mismo, ¿no? O sea, creo que me divierto yo, entonces me burlo de mí mismo, que eso es lo que hay que hacer. Hinche Bisoño tenía su estilo de humor, justamente. Y no me acuerdo igual donde escuchaba más temprano hoy, que él mismo estaría haciendo así un buen de chistes de esta regla de 3, ¿no? De que se va, por ejemplo, se fue Tongolele, se fue Paquita la del barrio y luego se fue él.
hubiera estado haciendo así un buen de chistes al respecto, ¿no? Y es que sí, vaya 3 personajes que se fueron, ¿no? Esta vez así, juntitos. Entonces, como dice también por ahí el chiste, que dicen que Daniel fue a entrevistarlas, ¿no? Ya directamente. Así que sí, ya anda por allá del otro código postal, el bisoño, güey, el muñeco. A fin de cuentas, Vamos yo a adelantarle creo ahí. que Del olvido se cumplirá el deseo que alguna vez expresó. yo disfruto mucho ser Ventaneando. Rita de Seguro. Esto es algo. ¿Qué pondrías en tu epitafio? Aquí sigue descansando Daniel Bisoño, ¿no? Güey, qué pregunta tan fuerte. Esa sería una buena, ¿no? Por ejemplo, o favor de no orinar, estoy durmiendo, ¿no? Esa. Pues el güey siempre, a pesar de que la pregunta es como, pues para muchas personas podría ser algo, pues que contestarían súper serios o profundos, pues este güey siempre, todo era comedia. O sea, era lo que, por ejemplo, a mí sí me gustaba de Bisoño, que la comedia era como su motor, se notaba. Podría ser, ¿no? O también, aquí está el que hizo lo que quiso. Descansa en paz nuestro querido muñeco, nuestro Daniel Bisoño. Güey, ¿cómo se ve ahí? Gracias. Lo gozamos durante 28 años. Sí, lo Así es. disfrutamos enormemente. Así es. Su amistad, 18 su años. cariño, su Generosidad. personalidad, todo. Su alegría, sus guarradas. No manchen, el Pedrito Sola bien entero, güey. También. Claro. Compañerismo, cómo llegaba y traía, pero sí salsas, pero papitas. Pero tortas. Algo para compartir siempre con todo. Ah, lo que dicen que el güey era como bien furry, que siempre le gustaba estar así, pues, comiendo bien, comiendo rico. Y compartir aparte la comida, eso está chido. Todos. No, y además era muy chistoso porque de repente estábamos aquí sentados y decía al aire alguna cosa así medio violenta. Ajá. Entraba el corte comercial y decía, ay, ¿para qué dije eso? ¿Para qué dije Sí, eso? es cierto, claro. Se arrepentía inmediatamente de algún improperio, pero bueno, así es Daniel Bisoño. Chale, qué cosas. A ver. También vamos a ver más reacciones de otras personas que trabajaban con él o lo conocían y todo, como Atala Sarmiento. Preguntarle, Atala, primero nuestro más sentido pésame, sé que estás muy triste por la partida de Daniel Bisoño. Buenos días, Anita, Joana, Gustavo Adolfo. Gracias por pensar en mí, por enlazarme para recordar a Daniel y hablar cosas bonitas de él, cosas que a lo mejor mucha gente no sabía. Yo no fui quien le puso el muñe, me parece que fue Aurora Valle quien le puso así. En realidad, Daniel y yo nos decíamos cariño y era una broma que teníamos mutua y entonces... Sí, como que a mucha gente le gustaba cómo se llevaban ellos dos, ¿no? Daniel y Atala. Cada vez que él llegaba al foro o a maquillaje y me veía, me gritaba cariño y yo le contestaba igual cariño. Entonces, eso era todos los días era reír con él. Ponen abajo. A Daniel le apodaban cariñosamente el muñe. Es una persona generosa, era una persona incluso tímida y reservada. Y esa es una parte que pocos sabían de él. Pero que, bueno, yo me quedo con las cosas lindísimas que viví a su lado y las miles y miles de carcajadas que vivimos juntos y nunca lo voy a olvidar. Atala, gracias por estos minutos. Sabemos lo difícil que es. Lo hemos platicado aquí, que si algo tenía Daniel Bisoño es el gran papá que fue con Micaela. No solamente un gran papá, era un gran hijo, un gran hermano, un gran amigo. O sea, en verdad Daniel era una persona muy generosa y no solamente en el sentido material, era una persona generosa emocionalmente. O sea, siempre estaba ahí para las personas que eran importantes para él. Y pues qué chido que lo estén recordando de esa manera. En su mayoría he visto comentarios buenos y todo. Creo que nada más el hijo de Ferriz de Con ahí puso como comentarios que pues sí se comentó que habían sido bastante desatinados. Pero de ahí en fuera he visto buenos comentarios. Digo, no estoy contando obviamente los memes, así los 50,000 memes que hay en Twitter, ¿no?
porque ya sabemos que luego pues la banda así es, y sobre todo pues como ya Daniel a cada rato era tendencia, ya estaba como ese chiste de que ay, ya en cualquier momento, pero fíjense que he visto que ahora que sí ya pasó, sí hay mucha gente que sigue haciendo chistes, pero también como que ya hay mucha gente que dice, pues ya, ahora sí ya pasó, pues ya déjenlo descansar, pues ya, güey. Entonces, pues les digo, aquí yo estoy tratando de ser como imparcial, ahora sí que de tratar de no ofender ninguna susceptibilidad, porque qué tal que este video llega, no sé, a oídos de algún conocido o algo, y de verdad no quisiera yo pues lastimar, o de verdad al menos mi intención no es herir a nadie con este video, es simplemente pues entretener y que ustedes vean conmigo estos videos. Fíjense que este video de Atala sí ya lo había visto, y así como ponen ellos mismos en su, bueno, es que es imagen televisión, entonces ya sabemos que también pues ahí el morbo, ¿no? Vende y todo, y efectivamente como ponen en el título, sí, Atala sí se suelta a llorar. Vamos a adelantarle un poco esa parte. Y era muy entregado, como cualquier gran hijo, fue parte del travieso, y porque parte de él que quizá fuera de la pantalla la gente no ubicaba y no conocía, y eso es lo que yo conservo de él como... Es lo que también dicen, que el cuate, o sea que lo que veíamos en la tele, que sí era como un personaje, que en realidad él en persona pues como que sí se manejaba diferente. Obviamente pues eso sí no nos consta, no lo podremos saber más que los que en verdad eran allegados a él y todo, pero pues también he visto mucho por ahí algunos de sus comentarios, como a lo mejor pues sí queriendo justificar el humor tan incisivo, que luego sí llegaba a herir a algunas personas de Bisoño, ¿no? Porque sí también es una realidad que parte de los comentarios que he visto de las personas que están haciendo bromas es porque dicen, no, pues es que él también las hacía y no sé qué. Entonces, pues miren, yo les digo, aquí voy a tratar de mantenerme como un poquito más al margen de esos malos comentarios, pero pues ya saben que la última palabra la tienen ustedes. Cuéntenme por favor en los comentarios ustedes qué piensan, estaré leyendo todos sus comentarios. De la sensible pérdida de Daniel Bisoño, gracias por tomar este enlace. No, todo lo contrario. A Daniel yo lo voy a querer toda la vida, y me parece una pesadilla que no esté en el mundo, y que un mundo sin Daniel Bisoño va a ser un poquito más aburrido. Pero les agradezco mucho por darme la oportunidad de hablar las cosas bonitas de él. Le mando un abrazo muy fuerte a toda su familia, porque además es una familia pequeña que no lo ha estado pasando bien durante mucho tiempo, y sé lo importante que... Sí, ¿no? Porque cuando Daniel empezó a enfermar más de gravedad, lo volvieron a internar y todo, falleció su mamá y ahora él, y pues sí es duro para los que nos quedamos. Que era la familia para Daniel, así que me solidarizo también con ellos en este momento en su dolor. Les mando un abrazo muy fuerte a través de esta pantalla que ustedes me ofrecen, y les agradezco por ello. Y nada, gracias por recordarlo, y gracias por llamarme y preguntarme por él. Gracias. Un abrazo, Atala. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Lo sentimos. No, pues está muy triste, obviamente. Sí, pues sí. Como Jimena La Choco, claro, que también puso un mensaje hace ratito. Pues toda la gente que trabajó de... También a ver si en un ratito ponemos igual el video que subió justamente Ana María Alvarado, que ahorita está en pantalla, en su canal de YouTube. Le habla a... ¿cómo se llama la Tesorito? El nombre real. No me acuerdo, pero bueno, a la Tesorito. Le llama y le dice así como de, hola, ¿cómo estás? Y desde que escuché la voz de la señora dije, creo que no sabe. Más o menos así le contestó como de, muy bien, mi vida, aquí llegando de viaje, o algo así, de que estaba como transportándose, viajando, ¿no? Pero desde que le contestó así, muy relajada, que muy bien y todo, dije, no sabe. Y no manchen, Ana María, eso sí, en vez de decirle, oye, mira, lamento mucho que sí no te han dado esta noticia. O sea, no sé, siento que a lo mejor pudo haber
puesto una frasecita más de colchoncito antes, pero bueno, sí le dijo ya, se fue directo como al, oye, mira, no sé si sabías que pues ya falleció Daniel Bisoño, ¿qué piensas de la pérdida de Bisoño? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Y la Tesorito pues hasta se le sale ahí enseguida una grosería y todo, porque pues sí, no lo sabía, ¿no? Y ya ahí se da cuenta Ana María también de que no lo sabía y así como que le dice, ay, perdón, pero pues le sigue como, obviamente, preguntando como ya saben, ¿no? Pues al final es de la prensa, entonces le pregunta, ¿no? De que qué más le puede contar al respecto, de su sentir y todo, y pues ya la neta la señora le dice, ¿sabes qué? Mañana te cuento, ahorita sí no, como que me cayó de shock la noticia, ¿no? Ahorita les pongo igual en un ratito ese video, pero bueno. A ver, este short es de TV Notas, por si no se notaba en esta marca de agua que tiene un poquito de video. Ahí parece que pues lo incineraron y están saliendo las cenizas de Bisoño, la urna. Y ya saben que los shorts son cortitos. Según yo había otro video ya de como otro tipo de homenaje que habían hecho. O sea, vi de una misa que creo que también vamos a ver ahorita. Les tengo por ahí igual el video. Espero haberlo incluido en la lista de reproducción. Y... ay, ¿dónde está? No, pues no. Vamos en este momento con Cristina Rivera Palacios, mamá de Micaela, la última esposa de Daniel Bisoño. Ella, esto es vía telefónica, ella tuvo el detalle de hablarme en punto de las 6 de la tarde para informarme que estaba pasando por momentos muy difíciles en el hospital al lado del papá de su hija. Cristina, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Afortunadamente, pasándola, como supongo que lo estás haciendo tú. Sí, qué difícil. La pregunta obligada es cómo te sientes. Sabemos que mal, pero también con la enorme responsabilidad. Bueno, pues sí, también, obviamente, Ventaneando iba a exprimir esta nota, se exprime el fallecimiento de otros artistas que no están relacionados con el programa, a lo mejor, pues imagínense esta de Bisoño, pero pues yo creo que obviamente Bisoño desde el más allá les da permiso, ¿no? O sea, era de esperarse, pero debo agregar que sí he visto que han tratado todo con mucho respeto y todo, ¿eh? O sea, la verdad les digo, he escuchado, de no ser nada más les digo, algunos comentarios ahí de pues, personas random en Twitter, pero los comentarios que he visto en medios y demás, todo muy, muy, muy respetuoso, muy lindo, muy cariñosos todos. Cristina, de que tienes tú en este momento la responsabilidad de sacar adelante a Micaela. ¿Ya le informaste a Micaela? Sí, Micaela sabe desde hoy en la mañana. Yo ayer estuve en el hospital, gracias a Dios, la familia siempre me permitió estar con él. Daniel y yo tenemos un vínculo que nos va a permitir siempre estar juntos. Micaela es idéntica a su papá. Sí. Idéntica, o sea, no hay forma de negar que es su papá. Entonces, yo hablé con él antes de que pasara todo, me despedí, muy bonito, le dije que fue... Ah, esa foto está chido. No, pues sí se ve, les digo, que sea lo que sea, pues adoraba a su peque Bisoño. El mejor hombre del mundo, el mejor papá. Micaela no pudo haber tenido más suerte en este mundo de tener ese papá. Siempre estuvo con ella, con una sonrisa. Lo que ella quería, su papá decía sí. Los pleitos que teníamos era que yo le decía, Daniel, ponle algún límite. No, es mi princesa. Ella siempre puede todo. Fue muy bonito cuando le dije a Micaela, obviamente lloró muchísimo, pues sí. Lloramos mucho, o sea, está muy, muy triste, pero también sabía que su papi ya estaba sufriendo y ya no queríamos que sufriera. Sí, fue mucho tiempo, Cristina. Fue mucho tiempo. Sí, fue mucho tiempo y pues obviamente es una pesadilla para la persona que lo está viviendo,
pero para la familia también es bien difícil, bien desgastante emocional y físicamente, ¿no? Qué cañón, pero pues ya sí, ya está descansando, ya también va a poder, me imagino que pues sí, con bastante terapia y tiempo y todo, probablemente la Peque pueda pues sobrellevar bien la partida tan prematura de su papá. Carla le tocó ver a su papi como ya no era su papi como antes, ya sufría, ya no era el mismo papi que se burlaba de absolutamente todo. Y sí me imagino que había una complicación en la educación de la niña, porque tú eres una mujer muy estricta en cuanto a tu vida y a la forma de educar, y Daniel quería que la niña fuera como él. Entonces pues, sí es muy complicado. Un relajo. Pero bueno, afortunadamente la niña es inteligente como los dos papás y pues ahí va la niña. Ándale, lo importante es que haya sacado lo mejor de los dos la niña y ya. Cristina, ¿tuvo la oportunidad Micaela de platicar con Daniel en el hospital en varias ocasiones? Sí, la verdad es que cuando no estaba en terapia intensiva, llevaba yo a Micaela 1 o 2 veces por semana a estar con su papá, que convivieran. Le llevábamos un poco clandestinamente unas paletas heladas que les encantan a los dos. Tenían ahí su momento de complicidad, porque yo decía, no, Daniel, es que mira, y Micaela, mamá, mi papá quiere su paleta, ¿le vas a decir que no? Y yo, bueno, ahora le vamos. Como siempre, un amor entre ellos, un vínculo que ellos tenían que es, o sea, inigualable, de verdad, yo nunca he visto eso. Micaela y Daniel eran uno. O sea, Daniel nada más volteaba a ver a Micaela y me decía, la niña tiene sed. Y yo, claro que no, que oye, mamá, ¿me regalas un agua? Yo, okay, sí, telepatía entre ambos. Oye, Cristina, sé que en estos días que Daniel estuvo en terapia intensiva, que tú podías ir a estas visitas, de pronto Daniel podía escuchar a Micaela y tenía algunas reacciones. Era increíble. O sea, y entonces nos dejan de entender que sí, ¿no? Estos últimos videos que luego se veían ahí de las personas allegadas a Daniel, sobre todo sus compañeros de trabajo de Ventaneando, que les preguntaban por la salud de él. Todos, no, ahí va, escuché por ahí a alguien que decía, creo que fue su hermano, por ejemplo, que estaba, no fue su hermano, no recuerdo quién, perdón, que decía, está grave pero estable. Y yo, no, pues eso no es posible, ¿no? Grave pero estable, no sé. Entonces, parece ser que se entiende, ¿no? Que a lo mejor no querían dar información todavía de más, también no querían justo dar, no sé, como que malas noticias también antes de tiempo, qué sé yo, a lo mejor también había, pues, claro, la esperanza, bien dicen, la esperanza muere al último, seguramente estaba la esperanza de que Daniel se recuperara. Tristemente ya no fue así, pero parece ser entonces que sí, ya a lo mejor ellos ya sabían que la cosa no iba bien y estaban echando ahí esa mentirilla blanca a la prensa, pues para tratar de retrasar lo más que se pudiera la noticia y lo inevitable y todo, y sí, se entiende perfecto. Daniel, así estuviera débil, así estuviera triste, así estuviera luchando, porque luchó hasta el último segundo. Los doctores impresionados le ponían un audio de Micaela y sonreía. Una sonrisa que no hay otra como esa. Le ponían un audio diario, le llevaba un audio de Micaela. Como todos ustedes saben, Micaela cumple la próxima semana años, y entonces Micaela le iba diciendo, papá, en 4 días es mi cumpleaños, así te tienes que poner bien, porque yo sé que eres un tigre, así. Güey, qué difícil, o sea, a días del fallecimiento de su papá, su cumpleaños. Fíjense que así fue con mi mamá también. Ella justo nació el 5 de enero y mi abuelo falleció el 5 en la madrugada del 5, entonces sí es bien fuerte, bien fuerte, y pues ojalá su mamá la pueda, pues sí, acompañar lo mejor que se pueda en este proceso a la niña, porque si para un adulto sería complicado procesar ese pedo de acabo de perder a mi papá y
ya es como que mi cumpleaños, que se supone que es un día de alegría y felicidad y celebración. Y uno, pues después de que acaba de pasar algo así, pues dices, no mames, no quiero celebrar nada, ¿no? O sea, aunque seas niño, obviamente te deprimes. Yo espero de verdad, híjole, que su mamá le busque muy buenos terapeutas y le pueda dar ella también el mejor, se acompañen las dos, ¿no? En su proceso lo mejor posible. Y Daniel sonreía. Cris, evidentemente el cumpleaños de Micaela de la próxima semana no será sencillo. ¿Cómo planeas celebrar a tu pequeñita? La verdad voy a esperarme a que ella que me pida qué es lo que ella quiere. Es lo Yo mejor. creo que ahorita Creo que es lo mejor, muy buena decisión ahí. Mejor dejar que la niña lleve como que el ritmo a lo mejor de qué tanto va, pues no sanando, pero qué tanto lo va procesando, me parece lo más sensato. no puedo yo ponerme en sus zapatos. Es una niña muy chiquita, aunque si ella reacciona como adulto, al final yo creo que ella va a tener que dictar la pauta. No vamos a dejar pasar el día, claramente. Lo vamos a festejar todos en familia. Ella quiere a todo mundo, quiere a sus tíos, quiere a los tíos de mi lado, a los tíos del lado de Daniel, quiere mucho a su abuelo, quiere a su... Sí, ojalá que sea de esos decesos que en vez de separar a la familia sirva para unirse más. Primo, quiere a sus primas, y claro que vamos a hacer algo. Cristina, te agradezco mucho que tomes la llamada de Ventaneando, te abrazo con todo mi cariño y seguramente nos vamos a ver más tarde en el teatro. Te quiero, te abrazo. Un beso. Ah, esos, han de estar haciendo los homenajes en el teatro a Daniel. A ver, ahorita los voy a buscar, a ver si ya andan por ahí disponibles. Y si no, se los subo mañana, ¿va? Abrazos, Un abrazo, abrazos, Cris. Pues ahí está la mamá de la hija de Bisoño, güey. A ver, vamos a ver si hay algo en Twitter de los homenajes. A ver. ¿Cómo que sismo, güey? A ver. No mames, tembló y yo aquí bien campante con ustedes, güey, ni en cuenta. A ver, ahora sí vamos a buscar lo de Bisoño. Esperen, porque creo que... Denme un momento, bandita, espérenme. Listo. A ver. Sí, miren, aquí está. Homenaje póstumo a Daniel Bisoño en el Teatro Centro Cultural. Amigos, familiares y admiradores de Daniel Bisoño se reunieron hoy en un emotivo homenaje en el Teatro Centro Cultural 1, abierto no solo a su círculo cercano, sino a todos aquellos que siguieron la trayectoria de El Muñeco, con coronas de flores, veladores y fotografías del conductor en el escenario, figuras cercanas como Pedro Sola, los Mascabrothers y su hermano Alex Bisoño, acompañado de su sobrina Micaela, dedicaron emotivas palabras en su honor. A ver si anda por ahí el video, debe de haber. Miren, no les digo que pinche banda A ver, Daniel Bisoño. Homenaje. Miren, sí, aquí ya hay algo. Un video. Dice Ricardo Cázares recuerda a Daniel Bisoño durante el homenaje a Daniel Bisoño. Ricardo Cázares recuerda una ocasión donde el muñeco no lo dejó solo con emotiva anécdota. A ver. Yo también. Uno al aplauso. Chale, pobrecita, no le salió. No le salió el discurso, güey. Alex, Ibero, Cristina, Micaela. Yo quiero contarles algo del tamaño de profesional que era. Así como que le quedó cortito el stand. Me tocó compartir muchas cosas con el programa, viajes.
No, pues sí le está echando flores chidas, güey. Pero vengo a hablarles de cuando me tocó compartir con él la terapia intensiva. Hace un año estábamos los dos, pared con pared. Alex, que me iba a visitar todas las noches, me dijo, es el cuarto de atrás. Y un día a las 7, No 8 de la noche, manches. cuando en la terapia pues está uno solo, de pronto escucho cómo golpean la... Ah, es que también creo que este cuate Cázares tuvo un infarto, algo así, tuvo igual un problema de salud serio hace no mucho tiempo, me imagino que ha de ser de esa ocasión. pared de mi cuarto. Lo que yo entendí que era un... Pues sí. Y le respondí con... ¿Cómo se tiene que responder? Cuando me dieron de alta lo fui a ver. Le dije, Dani, todas las noches escuché cómo me mentabas la madre. Y me dijo, no, Ricky, te estaba tocando para que supieras que yo estaba aquí. Que no estábamos solos. Ese era tu papá, Micaela. Chale, y es que es lo que muchos dicen, ¿no? Que lo que pesa más es... Sí, güey, pues es la niña. Es la niña. Ay, güey, pinche luz ya. Andaba la luz viendo para allá, perdón. Güey, miren aquí más fotos del homenaje. Pati Chapoy y el elenco de Ventaneando despiden a Daniel Bisoño. Ajá, se reunieron en el Centro Cultural, bla, bla, bla. Y aquí está la fotiche. Como ven, hasta siempre Bisoño. Ah, miren, aquí hay otra vez. No se oye. No se oye. Ah, ahí está, ya se oye, a ver. Ahí está. Esperen, hay problemas de audio, pero ahí se... Muchas gracias, papi. Te quiero mucho. Ay, güey. Güey. Ay. Es que aunque uno no quiera, se le apachurra el corazón, cabrón. A ver, vamos a ver de Pedrito. Yo sinceramente me pegó. Las hemos sufrido, le hemos sufrido mucho. Yo sinceramente les digo, sufrí más estos 2 años que hoy que sé que él ya no está sufriendo. Ahora quedamos nosotros para recordarlo y para pensar en él todo el tiempo y para pensar que seguramente está en un lugar mejor. Para los que somos creyentes de cualquier tipo de religión o de credo, pues sabemos que esto no se acaba aquí, esto sigue, y Daniel es un hombre, es porque sigue aquí entre nosotros, que va a trascender para siempre. Yo realmente a su familia, a sus hermanos, a su papá, a su mamá, que la quise tanto y nos conocimos también, a Cristina, la mamá de su hija, Alejandro, Ivette, yo los abrazo con mucho cariño, a la Micaela que adoro. Y que no les puedo decir otra cosa más que para mí Daniel es una figura tan importante. Ah, déjenme ya medias el discurso de Peter, güey. De Sale el Sol, el video. Ya lo vimos, que es cuando salen las cenizas ahí de la funeraria. Ay, no más, esta foto, güey. Güey, qué hermosa foto. Este es el hermano de Bisoño, justamente, y su pequeña Micaela. Ay, güey. Qué bonita niña, güey. Qué niña tan fuerte. Y ahora pues, la vida con este golpe, más fuerte la va a hacer todavía. Sí, miren, aquí en el homenaje de Bisoño. En Lagunilla, mi barrio. Pues sí. Sí, así están ahorita los homenajes. Nada más es como que enseñando el escenario, ¿no?
Sí, no, este video de arriba no lo vamos a ver. Se ve ya muy demacrado y todo, no. No nos vamos a deprimir. Ah, miren, de Mónica Garza, su despedida. A Daniel me lo quedo en el corazón como siempre lo viví. Divertido, generoso, en corto tímido pero arrojado, romántico, curioso como un niño y un amigo solidario como pocos. Lo extrañará la televisión, el teatro y muchos de nosotros. Descansa en paz, muñeco. Sí, su compañera Mónica Garza. Y por ahí justo les había juntado desde ayer algunas reacciones ya de los que empezaban a salir en ese momento. Nada más que me acordé que justo le iban a hacer el homenaje ahorita en los teatros, entonces me pareció, pues sí, más interesante ver igual rápido lo de los homenajes primero. Este es el que ya habíamos visto, ¿no? Ah, sí. Sí les digo, quién sabe por qué este video de su niña sale con error de audio al inicio. El pachuqueño Carlos Moreno, pareja de Daniel Bisoño, sube mensaje de despedida. ¿Qué? ¿Homofobia en Ventaneando? A pesar de ser su pareja, el joven no fue invitado al homenaje que hará TV Azteca. Es una realidad que viven muchos gays. Cuando su pareja muere, no son invitados al funeral por la familia y amigos. Güey, qué fuerte. Y aquí está lo que subió el que dicen que era el novio de Bisoño. Charlie Moreno G. Mi corazón necesita aceptar lo que mi mente ya sabe. Así te recordaremos siempre, tu hija, tu familia, tus amigos y yo. Daniel Bisoño. Chale. Sí, pues se dice que ya al final, como decía Juanga, lo que se ve no se juzga. Que al final sí ya Daniel se dejaba ver con este chico y todo. Pero pero pues ya fue como que, no sé, o sea, sí fue de estas personas que sí es que tenía igual esa preferencia, que obviamente sabemos que en este canal no tenemos ninguna clase de discriminación por ninguna preferencia, ninguna identidad de género, ni nada. Aquí todo chido con todo el mundo. Híjole, lo que te brinca, bueno, a mí me brinca, es todos los años que vivió en dado caso en el closet, ¿no? O sin poder hacer como eso de salir con su pareja a cenar y chido sin que lo estuvieran ahí los paparazzis o las preguntas y todo, pues sí, qué difícil es eso, qué difícil. Aquí más del homenaje. Pues sí, creo que todavía no han salido tantos, este es el que ya vimos, todavía no han salido tantos videos, entonces a ver, aquí hay otro. Y ya no tiene dolor, ya no tiene sufrimiento, pues sí. Y además ha tenido la oportunidad de dejar una huella en medio de nosotros. Escribí esta breve reflexión. Ya, antes, este es el padre de Jesús Aguilar justamente, que es el que hacía, no sé si todavía lo haga, me imagino que sí, pero bueno, cuando mi abue vivía y se escuchaba la misa aquí en la casa, por el radio al menos, era justo el que conducía la misa los domingos, porque era Radio Fórmula o Radio Centro, no sé, pero bueno, en el radio los domingos al mediodía era el que la dirigía. Casi siempre creo era desde la catedral o desde la basílica, pero sí es este padre. Para entender lo que estamos celebrando el día de hoy. La vida de los seres humanos puede trascender más. Bueno, aquí no se preocupen, no vamos a echarnos todo el discurso del padre, pero bueno. Pues sí, aquí están las coronas, toda la bandita. Sí, pues les digo, eso sí se está como, bueno, notando, ¿no? Que sí había también mucha gente que lo quería muchísimo. Con un gracias, papi. Sí, güey. A ver, este es el que ya vimos. Ros Murrieta. A ver, parece que no lo hemos visto. Bueno, estamos aquí hoy para honrar lo que Dani fue y sigue siendo y representará para todos nosotros, especialmente el equipo de Ventaneando, y para solidarizarnos con su familia y todo lo que esto implica, estar para ustedes, como decía la casta. Y Ricky hablaba de lo que Daniel era.
Y lo que Daniel era también era resiliencia. Y yo estoy impactada por el valor que tuvo para luchar durante 2 años para vivir, porque él quería vivir como bien nos lo dijo su hermano. Yo creo que más allá de todo lo que representaba televisivamente, es una enseñanza que él también nos deja, de ponerle la mejor cara al sufrimiento y a los dramas de la vida y de luchar hasta el último aliento, Bueno. justamente por lo que uno quiere. Bueno, no se preocupen, no les voy a deprimir con todo el discurso y todo, nada más es pues para que nos demos una idea de los homenajes que están haciendo en estos momentos, ¿no? Bueno, por acá les tenía otros videos también. A ver, por acá les tengo otro video que igual me pareció curioso, porque como les comentaba, resulta que Angélica María es, era tía de Bisoño. Entonces, vamos a ver aquí. Me están diciendo que en este momento está la señora Angélica María al teléfono. Buenas tardes, Angélica. Mi Pati, querida, ¿cómo están? Pues muy tristes, Angélica, muy tristes. Ay, sí, muy, muy tristes. Una noticia terrible para nosotras porque, pues a Dani lo queremos, a toda la familia Bisoño la queremos muchísimo. Claro, claro. O sea que era Angélica María Bisoño. Wow, digo, pues sí, no, nunca se supo, bueno, no se sabe como su apellido, no es como su nombre artístico como otras personas, que justo Daniel Bisoño, como que el nombre artístico incluye el apellido, era pues Angélica María, la novia de México y ya, pero bueno, es probable que sea su primer apellido Bisoño, su segundo, quién sabe, pero de verdad ese chismecito sí no me lo sabía, ¿eh? Eran familia ustedes. Pati, gracias antes que nada. Ay, la cara de Pedrito Sola, güey, no la había visto. Chale. Porque, bueno, a Daniel lo metimos al teatro, lo metió mi madre, muy chiquito, estuvo con nosotros en el teatro, su hermanita Ivette, su hermano Alex, adorada gente, preciosos, y después mi madre se presenta con Pati, con mi Pati Chapoy, adorada, con Daniel. Y le da este trabajo maravilloso que tuvo tantos años. Gracias a nombre de él, con todo nuestro cariño, gracias. De verdad fue algo importantísimo para él. No, y gracias al talento que él tenía, Angélica. O sea... Sí, ahí como que, o sea, sí es obvio que Pati Chapoy y Ventaneando fue su trampolín, o sea, lo que lo catapultó, pero como les digo, también, pues si Daniel no hubiera tenido ese carisma, esa gracia y todo, pues no hubiera durado tantos años en el gusto del público, ¿no? También, al final de cuentas, hay una frase que dice único e irrepetible, y pues hay que, aunque sea trillada, Daniel era único e irrepetible, no hay otro. Sí, muy lindo Daniel, muy loco, peligroso, divino, sinvergüenza, simpático, rápido, audaz. Oiga, señora, además es siempre muy orgulloso. Les mando un beso a todos ustedes, muchachos, un abrazo muy fuerte. Gracias, Angélica. Lo triste que es esto para todos nosotros. Oiga, señora, le decía que él siempre muy orgulloso, presumía ser sobrino de usted, ser primo de Angélica. Era, además de su talento, era como su carta de presentación, ¿no? Decir, yo soy de la familia de la señora Angélica María. Es sinvergüenza, adorado. Sí, es por parte de mi abuelito, era mi sobrino como tercero, pero era familia. Tan cercano, pero nos hicimos cercanos cuando estuvimos todos en con el el teatro, medio, trabajando juntos, toda la familia, mi prima, el papi Entonces era pues familia de artistas, de teatreros. ellos, no sabes qué familia tan humilde y tan divina eran, y bueno, son una familia, es una familia muy unida, y nosotros aprendimos a querernos mucho, nos queremos desde entonces mucho, aunque no nos veamos nunca.
Señora, ¿qué le llamaba la atención de Daniel cuando hizo teatro con ustedes? ¿Qué le sorprendió de él en el escenario? Que era muy grandote, muy altote, que agarraba todos los pasos. Sí, y no todo manches, lo hacía. Bisoño estaba bien pinche alto, güey, eso sí, se sabía también, y pero es que también, no mames, cuando se ponía a bailar, pues daba como más risa porque, no sé, así todo grandote y bailando, y pues Bisoño, les digo, de que tenía su gracia el güey, pues tenía su gracia. Con su personalidad, todo lo convertía quería. ¿Por qué? Porque tenía una personalidad fuerte y estaba muy bien, muy simpático, muy lindo. Pues nos quedamos con los recuerdos hermosos y maravillosos de la convivencia con él, querida Angélica. Te agradezco mucho esta llamada telefónica. Muchísimas gracias. Ay, lo que los quiero de veras a ti. Bueno, te conozco desde que comenzaste y te adoro con el alma. Y te agradezco infinitamente, te lo repito, que hayas tenido a Daniela, le hayas dado la oportunidad. Que lo haya adoptado ahí en Ventaneando. Sí, no, pues les digo, muchas muestras de cariño aquí con Bisoño. Con Bisoñem. Que no, porque les digo, aquí yo ayer les preparé ya algunas cositas, a ver. Ah, sí, miren, aquí Aurora Valle. Ay, güey, espérenme, déjenme ponerle pausa. Aquí con Aurora Valle, que dice: me invade el recuerdo y la nostalgia, pero sobre todo una tristeza enorme. Me quedo con todo lo bueno y divertido que vivimos juntos durante muchos años. Muñe, descanse en paz. Este es el video que tomé ayer, ve, y dice, a las 2 horas apenas. Y de hecho lo vi porque Pedro Sola lo reposteó. Este es el que les decía, ¿no? El padre de Jesús Aguilar, justamente. Y esta otra de Mónica Castañeda, que cita el tuit de Ventaneando y nada más pone: te amo, muñeco. Ahorita igual vamos a leer el tuit completo de Ventaneando. Miren, aquí Fuerza Informativa Azteca, falleció Bisoño, el mundo del espectáculo se ha vestido de luto, y lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro compañero y amigo. Y ahí de Ventaneando, con la más profunda tristeza, lamentamos informar una noticia que nunca hubiéramos querido dar. Bueno, esta seguramente ya lo vieron en otro lado. Adiós a una voz del espectáculo. Lamentamos a Benjamín Salinas, de los Salinas, lamentamos profundamente el fallecimiento. Ahí está Salinas Pliego. Una risa que siempre nos acompañará. Informarle el fallecimiento de Daniel Bisoño, que por muchos años fue uno de los conductores estelares en Televisión Azteca, conductor de Ventaneando. No, les digo que sí, desde ayer ya empezaron a salir reacciones y todo. Por ejemplo, de David Alegre, de los Jonas Bloggers, que también se llevaba bien con Daniel. Ay, bebé, no sé qué decirte. Decirte que te voy a extrañar no es suficiente. Siempre pensé que eras una de las personas más interesantes y brillantes que he conocido. Un verdadero ícono de los medios, y tuve la fortuna de considerarte uno de mis mejores amigos. Me quedo con todas las historias que me contaste cuando nos íbamos a cenar, con tu sentido del humor, con todos tus consejos cuando estaba triste, y sobre todo con el cariño y la amistad tan genuina que me brindaste por años. Gracias por enseñarme tanto de la vida. Te admiro y te quiero mucho. Fue un honor haber coincidido contigo. Eso es de David Alegre. Y ahí pues pasamos algunas de las fotitos que tenían juntos. Y pues sí, desde ayer ya con el hashtag Bisoño, tanto en Instagram como en Twitter o X, ya estaba pues lleno todo, ¿no? De imágenes y mensajes y todo. Ahí tenemos a los diversos medios pronunciándose al respecto. Desde medios digitales hasta todo, ¿no? De primera mano, todo, sí les digo, hubo varios. Igual, de todas maneras, ahí les pongo el mensaje completo de Ventaneando. Con la más profunda tristeza lamentamos informar una noticia que nunca hubiéramos querido dar. Nuestro querido Daniel Bisoño acaba de fallecer a causa de las... ¡Ay!
Rayos, perdón, ¿por qué ahorita? Perdónenme. Acaba de fallecer a causa de las complicaciones que le sobrevinieron luego del trasplante de hígado al que fue sometido en septiembre pasado. Ventaneando está de luto. Se fue uno de nuestros miembros más destacados. Descanse en paz. Honraremos su recuerdo siempre. Ya el hashtag, ¿no? Igual venga la alegría. Lamentamos el fallecimiento de Daniel, conductor y amigo. Más cuentas de Azteca. De la vida. Lo conocimos cuando llegó a Caiga. Gracias por tu energía, carisma y simpatía, que nos regalaron tantos momentos de alegría. Nunca tuviste miedo de expresar lo que pensabas. Fuiste un gran comunicador, hermano, amigo y padre. Hasta siempre, querido Muñe. Daniel Bisoño, descanse en paz. A Daniel Bisoño lo que más le gustaba era reírse de sí mismo. Nada mejor que eso para seguir adelante en la vida. Lo conocimos cuando llegó a Caiga quien caiga y un buen día se sentó en la sala de Ventaneando en la que permaneció por 29 años. Su forma de ver la vida siempre tuvo de fondo una carcajada. Hasta en los momentos más complejos, Daniel sabía cómo. Era cagado el Bisoño, la neta. Pues sí, ahí están todas las muestras de cariño. Susana Zabaleta también reaccionando a la partida de Daniel. Adal Ramones también dejó pues ahí su mensaje: honro tu persona, aplaudo tu talento, amé el amigo que encontré en ti. Y bueno, parece ser que pues como compartieron mucho tiempo en el teatro, pues sí eran como cercanos, ¿no? Aquí la historia de Linet Puente. No hay palabras, descansa en paz, mi Dani querido, aquí estaré siempre para ti. Gracias por tu energía, carisma y simpatía. El video que ya vimos hace un momento. Miren con Tatiana. Mau Mancera también le puso buen viaje Daniel, gracias por todo. Adela Micha, que siempre ya tiene ahí las semblanzas de todos lista. También aquí la historia de Tania Rincón. Y bueno, esas fueron las primeras reacciones que capturé ayer en cuanto salió la noticia. Pues muchas gracias por acompañarme a ver estos videitos sobre los homenajes, echar el chismecito con todo respeto, como ya traté de dejar en claro. Saben que en este canal sí nos gusta el humor y todo, pero pues también cuando una noticia es tan delicada y está tan reciente, pues sí, no, hay que tocarla con el mayor respeto posible, ¿no? Entonces, muchas gracias por acompañarme hoy. Recuerden suscribirse al canal, darle like al video, activar la campanita. Eso ayuda a que lleguemos a mucho más personas, sobre todo ahorita que queremos llegar a los 1000 suscriptores. Así que recomiendan este contenido a todos sus amigos. Gracias por llegar hasta aquí. Tomen mucha agua y cuiden a los animalitos. Bye bye. Oigan, resulta que ya había dejado de grabar, pero me di cuenta que quería agregar algunas cositas al video. La primera, que además ya se las había prometido, es ponerles este fragmento del video que subió Ana María Alvarado, donde se le sale decirle a la Tesorito, Laura León, que Daniel ya había pasado a mejor vida. Y el otro es información que primero quería confirmar antes de ponérselas, y en el transcurso de que estaba por subir el video y todo, pues ya la confirmé porque ya la vi en varios medios. Y aprovechando también que vi que Ana María Alvarado había hablado de esta noticia, también vamos a ponerla desde su canal, ¿ok? Muy bien, vamos a ver primero entonces la de la Tesorito, la reacción de la Tesorito en vivo. Daniel era, pues, su personaje era un policía corrupto que le hacía la vida imposible a Maribel Guardia. Bueno, el contexto tiene un invitado ahí, perdón, ahí sí no me sé el nombre del invitado de Ana María en ese momento. Tiene ahí este invitado que está dando el contexto de que, pues, los compañeros de Daniel de Lagunilla, mi barrio, estaban igual dando sus pésames y reacciones cuando se atraviesa lo de la llamada. Chequen. Justo, pues ya puso un mensaje lamentando esta pérdida. En un momentito ya lo estamos bajando para ponerlo aquí con ustedes y compartirlo. Se llevaba muy bien, ¿sabes? También con quién, con Laura León,
que le estaba intentando marcar, pero no me contesta la Tesorito, a ver Ahí si me está. contesta ahorita. Sí, le También contesta, se spoiler llevaban muy alert. bien y se divertían mucho, y con Niurka, ¿no? Con Niurka también, sí, le decía que, tú sabes cómo era Niurka, sus ocurrencias, sus palabras, que con sus Ay, uñotas. Laurita León, ¿cómo estás? Hablan a María Alvarado. Quería que no... Anita, aquí regresando de viaje nos fuimos a Guadalajara, hija, nos fue muy bien. Les digo que desde que le escuché la voz de muy bien, hija, aquí de viaje y todo, dije, no sabe. Oiga, señora, no sé si ya supo que falleció Daniel Bisoño. Puta madre. Ay, Laurita León, yo pensé que ya usted sabía y quería preguntarle cómo recordar. Ay, o sea, sí, digo, se entiende que podría haber pensado, yo creo que ya sabe, pero pues si escuchas que la persona ya cuando te responde, te contesta bien aquí a toda madre, pues ahí es cuando dices, no, pues yo creo que no sabe y sí le falta un poquito de tacto a Ana María Alvarado, la verdad, ahí sí. Y pues la Tesorito reacciona pues como cualquier humano, ¿no? O sea, le cae la noticia y pues ella suelta lo primero que le pasa por la cabeza, ¿no? La agarran con la noticia en curva. Recordará a Daniel Bisoño, ¿qué nos puede decir del tiempo que convivió con él? Dejaste pendeja ahorita. Ay, perdóname. Ay, no, tranquila, hija. Anita, por favor, hablemos mañana. Ay, el invitado de Anita estaba igual que yo. Mañana. Sí, Te lo pido de favor. Sí, no, yo Le voy a entiendo regresar otra vez un poquito, para que vamos a ver el momento. Aquí regresando de viaje nos fuimos a Guadalajara, hija, nos fue muy bien. Oiga, señora, no sé si ya supo que falleció Daniel Bisoño. Puta madre. Ay, Laurita León, yo pensé que ya usted sabía y quería preguntarle cómo recordará a Daniel Bisoño, qué nos puede decir del tiempo que convivió con él. Dejaste pendeja ahorita. Ay, perdóname. Ay, no, tranquila, hija. Anita, por favor, hablemos mañana. Sí, Te lo pido de favor. Sí, pues. Sí, no, yo entiendo, una pérdida terrible. La madre, mano, no es posible, carajo. Ay, Dios. Sí, le afectó, ¿no? Sí. Dulcecita y ahora Bisoñito. Ay, Dios. Así, mira, no tenemos la vida comprada, mi reina. Nada, Anita, como venga, así recibirla. Mejor que estar sufriendo y enfermo y toda la gente que tienes a tu alrededor sufren, su muchachita, su hijita. Pues ya. Ahí está la reacción de la Tesorito. Les digo que sí, se pasó a Ana María, pero bueno. Yo creo que obviamente no lo hizo con mala intención, pero sí, también escuché por lo que dijo en el video también que subió hoy, que le había faltado un poquito de tacto, ¿no? A la hora de dar la noticia. Y vamos rápido al otro video que subió, que es donde viene esta noticia que quería comentar, que como pueden ver en el título de su video, es que Pati Chapoy pagó la cuenta del hospital de Daniel. Había escuchado por ahí, les doy como que el spoiler alert, de que parecía que no estaban teniendo complicaciones como para sacar el cuerpo de Bisoño del hospital porque se debía a una cuenta muy, muy, muy alta, entonces que no podían hacerlo hasta que no se pagara y pues era de verdad una suma muy, muy fuerte, ¿no? En varios lados se decían diversas sumas, por eso les digo que en un inicio cuando grabé lo primero del video no lo incluí, pero ahorita que ya se confirmó y les digo, vi que Ana María como que dio toda la información, dije, bueno, pues ahora sí ya lo podemos incluir en el video, así que sin más vamos a darle play también. A ver, creo que ya busqué dónde está exactamente esa parte, creo que está aquí. Ahí se le hiciera este reconocimiento, donde fue mucha gente a decir que lo van a extrañar por sus risas, su gracia, su simpatía. Y había comentarios que
no podía salir desafortunadamente el cuerpo de Daniel del hospital porque las cuentas fueron muy altas. Les digo que tenía seguro, pero hay que pagar, tienen un tope, hay que pagar coaseguro, Sí, no, los seguros médicos son un relajo, no importa el país que sea, yo creo, son todo un tema. Y aunque ayudó Pati Chapoy y aunque ayudó Azteca, Ricardo Salinas Pliego, pues fueron 2 años de enfermedad. No hay cartera que alcance de verdad, porque a veces hay seguros que tienen de tope 100 millones. Yo tengo una prima que hizo un trasplante y sus 100 millones se los acabó, porque son cosas muy caras, los trasplantes, en fin, los tratamientos, las hemodiálisis, todo lo que él tuvo y que necesitó Daniel Bisoño. Y hay que reconocerle y hay que aplaudir, la verdad, lo solidaria que es Pati Chapoy con su gente. ¿Y quién creen que fue a pagar la cuenta para que ya liberaran el cuerpo de Daniel Bisoño? Es muy frío, tal vez, es horrible, Sí. pero así es. Sí, efectivamente es muy frío, es muy feo, pero híjole, esas cuestiones cuando se mezcla una vida o lo que fue una vida con cuestiones de dinero para poderle dar pues una digna despedida, digna sepultura o digno manejo a los restos, híjole, sí es muy, híjole, es muy duro. O sea, cuando tú entras a un hospital tienes que garantizar a un hospital privado con qué vas a pagar. O sea, es, hola, ¿cómo estás? Sí, claro, porque cabe aclarar que obviamente Bisoño se estaba tratando de manera privada. Está muriendo su tarjeta de crédito. Hola, ¿cómo está? Está muy mal. ¿De cuánto es el seguro? ¿Cuál es su tope? Y antes de que te hagan cualquier cosa, ellos checan si de verdad tienes seguro y si tu tarjeta puede respaldar los gastos, lo que sea del coaseguro, el deducible, los extras. Entonces, es frío, pero pues son negocios y así es, ¿no? En México y en todo el mundo. Entonces, faltaban 4 millones para liberar la cuenta, que entonces pudiera 4 millones, güey. Ay, no más. Salir Bisoño del hospital, irse a la agencia, luego cremar sus restos. Desafortunadamente, y Pati Chapoy lo sacó de su cartera. ¡Wow! Nadie o muy poca gente haría eso. Primero, porque tal vez no lo tengan. Y segundo, porque aunque lo tengan, pues es algo que ha trabajado Pati Chapoy. Y ser Sí, güey. Sí, la neta, ahí sí. Dirán lo que sea de Pati Chapoy, pero sí sacó la casta por Daniel. Y sí, no es la primera vez que escucho que sus personas allegadas o ya sea sus empleados o no sé, gente que ha trabajado con ella, sí han comentado que de repente tiene unos detallazos así de uff, ¿no? Y definitivamente este último detalle que tuvo con Daniel, pues yo creo que fue de los más importantes. Prendida, espléndida, generosa. La verdad, hay que reconocer que una jefa sea así, porque muchos no lo harían, ni siquiera les importaría qué te estuviera pasando. Sí, justo, porque también, híjole, creo que esto que hizo no nada más fue un alivio para, pues, el espíritu de Daniel, ¿no? Y bueno, y también los restos físicos, sino yo creo que también, híjole, no saben la paz que le ha de haber dado sobre todo a la familia, ¿no? Porque imagínense tener ahí a tu familiar pues atorado, casi que secuestrado ahí el cuerpo de tu familiar en el hospital, ¿no? Tratando de juntar una cantidad que posiblemente no tengas y no logres juntar. Entonces, que llegue una persona y te ponga esa cantidad, o sea, yo creo que más que el dinero es, bueno, o sea, además del dinero, porque es una cantidad fuerte, pero también es híjole, esa paz que le estás dando a esa familia que está pasando los peores momentos, ¿no? A esa niña, por ejemplo, a la niña de Daniel, híjole, a lo mejor ella no lo sabe ahorita, ¿no? Pero más grande que pueda también, pues valorar esos actos de cariño también o de respeto que la gente que estuvo también cercana a su papá pues ha tenido en estos momentos más difíciles, pues yo creo que igual, ¿no? Cuando esté más grande los va a poder pues valorar de una manera diferente, ¿no? A lo mejor más
más profunda, no sé, pero sí, qué chido que la verdad Pati Chapoy ayudó a pagar la cuenta. Qué chido de su parte, güey, porque sí, era un barote y como dice Ana María, no cualquiera lo pone en primera porque pues no se tiene, no cualquiera lo tiene, y en segunda porque pues sí, ese varo pues es suyo, como dice, ya lo trabajó, sin embargo, sí lo puso, güey, qué chido. Y Pati se veía realmente quebrada, realmente conmovida. Yo creo que ahorita han de estar con todo así drenados de energía. Sí, claro. Son momentos muy fuertes, muy difíciles. Todos se veían pues muy tristes, muy conmovidos y fueron muchas horas. Primero se transmitió la misa, luego desde las 12, varias horas, recuerdos, enlaces con Guno Becker, se enlazó Verónica Castro, Annette Michel, muchos. Y luego retomaron, hicieron una pausa y retomaron la transmisión a las 3 y luego de ahí ir al Centro Cultural, en fin. Yo creo que se hizo una gran cobertura pues con todo el... Sí, fue como todo el día prácticamente lleno de homenajes, ¿no? Entonces, esta fue la otra nota que les quería pasar también sobre la cuenta del hospital, que era bastante fuerte, que había el riesgo de que no dejaran sacar a Daniel por lo mismo, pero afortunadamente y gracias a Pati Chapoy también se pudo solucionar, ¿no? Pues bueno, este es el pequeño paréntesis que quería agregar. Ahora sí, muchísimas gracias. Tomen mucha agua y cuiden a los animalitos. Bye bye.